ustedes en esta mañana. Quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a pensar un poco en esta mañana bajo el título Los efectos de la resurrección. Los efectos de la resurrección. El apóstol Pablo, en este capítulo bastante extenso, desarrolla también justamente de manera amplia todo el tema que tiene que ver con la resurrección. Y yo quisiera leer a lo menos una buena parte de este capítulo para que podamos también tener el contexto de lo que la palabra del Señor nos dice. Primera de Corintios capítulo 15 dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios, o a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y todo cuanto le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan,
¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Usted puede seguir leyendo en casa el resto del capítulo, en donde Pablo, reitero, trata extensamente lo que tiene que ver con el tema de la resurrección, ¿verdad? La resurrección de las personas, que obviamente está muy conectado, íntimamente conectado con lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Lo primero que quiero resaltar es que el apóstol Pablo plantea que la resurrección tiene que ver con el Evangelio. Y eso es muy importante que nosotros lo pongamos a flote en esta mañana, en este día en que recordamos efectivamente la resurrección de Jesús. Y él parte diciendo eso, parte diciendo: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio, dice Pablo, son salvos. Y si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Es decir, la resurrección tiene que ver con el Evangelio. Reitero, es lo que el apóstol acá está diciendo. Cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto acerca de la resurrección, en el fondo él está abordando el Evangelio. Entre paréntesis, decir que uno de los propósitos principales de la carta de Corintio, como también la carta de Romanos y la carta de los Tesalonicenses, tenía que ver justamente con el tema de clarificar lo que es el Evangelio. Entonces, en ese sentido, el apóstol está acá, cuando habla de la resurrección, abordando lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el Mesías anunciado. El Evangelio tiene que ver con ese Mesías que fue anunciado por los profetas. Diferentes profetas hablaron de que vendría un Mesías, de que vendría un Salvador. El Evangelio tiene que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con la muerte de Jesús, obviamente, ¿verdad? Sin muerte en la cruz no hay remisión de pecados. Pero al mismo tiempo, sin la resurrección, tampoco hay restauración ni perdón de nuestros pecados, ni se vence al postrer enemigo que es la muerte. Por lo cual, el Evangelio, la muerte de Jesucristo, en el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo son acciones, hechos absolutamente inseparables. No podemos separar la muerte de la resurrección. No es efectiva la muerte de Cristo sin que exista resurrección, ¿ya? Entonces, en el tiempo de Pablo, también conviene decir de que casi todo el mundo en aquella época tenía en una creencia después de la muerte. Uno revisa, por ejemplo, al querer estudiar un poco las diversas religiones, los diversos grupos, ¿verdad?, que tienen creencias en lo que tiene que ver con alguna cuestión sobrenatural, y todos ellos, sin distinción alguna, todos ellos creen en la vida después de la muerte. Pero en la vida después de la muerte, para todas las religiones o grupos en el mundo que existan bajo diferentes creencias, el que haya vida después de la muerte no necesariamente es sinónimo de resurrección. Muchos creen, ¿verdad?, que el alma permanecerá con vida eternamente, pero no saben ni a dónde va, ni qué va a pasar, ¿verdad?, ni cuáles serán los efectos o las experiencias, por así decirlo, que esa alma tendrá.
más allá de la muerte física que un ser humano puede experimentar. Todas las religiones creen en aquello. Si pensamos, por ejemplo, en los mormones, ellos creen en su fundador, o que su fundador llegó a ser un profeta. ¿Ya? Cuando uno piensa en el islamismo, ellos también creen que Mahoma es un profeta. Sin embargo, a diferencia de estas religiones, a diferencia de estas y de muchas otras religiones, en el cristianismo la resurrección marca una cuestión vital, una cuestión que hace más bien absolutamente diferente la religión cristiana de cualquier otra religión. Porque en el cristianismo, ¿verdad?, que nosotros seguimos y que creemos en la resurrección, en el cristianismo la resurrección es sustancial porque esa resurrección evidencia que Cristo es Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 3 y 4, que está ahí en pantalla. Dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y me detengo ahí un minutito, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que Jesús fue absolutamente humano. Fue descendiente de David. Nació, ¿verdad?, en esa línea genealógica que tiene que ver con el rey David. Pero a continuación él dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. La resurrección evidencia que Jesús es Hijo de Dios. La diferencia, reitero, entre Jesús y los demás fundadores de religiones es que Cristo es Dios. La gran evidencia de que Cristo es Dios es que Él resucitó. José Smith no resucitó, es un profeta. Mahoma tampoco resucitó, es un profeta para el mundo islámico. Y podríamos enumerar muchos otros más. Pero Jesucristo resucitó. Y que Cristo haya resucitado es la evidencia concreta de que es Hijo de Dios. No solamente es hijo de hombre, de la línea genealógica de David, sino que es Hijo de Dios. Y esa es una cuestión potentísima. Nosotros muchas veces hablamos de la cruz de Cristo y tenemos en todos los templos evangélicos tenemos una cruz, ¿verdad?, que nos habla de la muerte de Jesús. Pero me da la impresión que nos falta resaltar con mayor potencia, con mayor fuerza, el que Cristo ha resucitado. Porque sin la resurrección de Jesucristo, sin que la piedra fuese removida, sin que Cristo se levantara de entre los muertos, aún la muerte en la cruz habría sido infructuosa. Entonces, la resurrección cristiana, reitero, es única, es potente. No existe algo igual en otras religiones en el mundo entero. Sin la resurrección, amado hermano y hermana, no hay evangelio. Así podríamos decirlo en una frase. Y es lo que Pablo está tratando de plantear acá en este capítulo 15, cuando escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Sin resurrección no hay evangelio. No hay buena nueva, no hay buena noticia. El evangelio incorpora en su centro a la resurrección. Y el apóstol describe acá, ¿verdad?, estos hechos que de alguna forma reafirman que Cristo resucitó. Él dice, Cristo murió según las Escrituras. Estaba descrito, estaba profetizado, estaba explicado. El mismo Señor Jesucristo habló de que Él al tercer día sería levantado de entre los muertos. Y Cristo murió según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿verdad? Esos tres hechos primero son muy importantes porque tienen que ver con que están descritos en la palabra del Señor. Su muerte, su sepultura y su resurrección, que fueron, reitero, hechos que sucedieron, estaban escritos en la Escritura, están escritos en la Escritura, ¿verdad? Y fueron escritos con cientos y miles de años de anticipación a que esto sucediera. Luego el apóstol plantea a lo menos unas 3 o 4 experiencias que reafirman que Cristo resucitó. Él dice, se apareció a Cefas y a los 12.
Cuando uno lee los evangelios, ¿verdad?, encontramos cómo Jesús se apareció a Pedro y a los 12. Dice también acá Pablo que se apareció a más de 500 hermanos y hermanas a la vez. Algunos de ellos todavía viven, dice Pablo, aunque también algunos ya han muerto. ¿Ah? Hay un grupo, un número que él detalla de personas que tuvieron esta experiencia de haber visto al Cristo resucitado. Se apareció a Jacobo, se apareció a todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, también se me apareció a mí. ¿Ya? Y todo esto, de alguna forma, está reafirmando que efectivamente la resurrección de Jesús no es una doctrina, no es una simple doctrina, no es solamente una simple creencia, ¿verdad?, sino que es un hecho que está reafirmado, que está comprobado, en donde efectivamente el cristianismo tiene una de sus piedras angulares, la resurrección de Jesús. Y es por eso que en el capítulo número 15, versículo número 12, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Algo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Habían aparecido ciertos grupos de personas. Recordemos de que en el judaísmo habían sectas que algunas de ellas, ¿verdad?, no creían en la resurrección. Y estos hermanos judaizantes sin duda habían llegado a esta iglesia de Corinto y estaban propagando esta idea de cuestionar la resurrección de Jesús. Por eso que el apóstol dice esto: si se predica que Cristo ha sido levantado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y Pablo utiliza estos hechos, que están todavía ahí en la pantalla, ¿no es cierto?, y que lo tenemos en la palabra del Señor, para llamar a los creyentes que se habían descarriado de esta creencia, ¿ya? Y les reitera: Cristo murió según las Escrituras, fue sepultado, podríamos también decir según las Escrituras, resucitó al tercer día según las Escrituras, y se apareció a Cefas y a los 12, se apareció a más de 500 personas a la vez, se apareció a Jacobo y a todos los apóstoles, y también se me apareció a mí, ¿verdad? Es decir, él está colocando pruebas efectivas de que realmente Jesús había resucitado. Amados hermanos y hermanas, las mujeres no se equivocaron de tumba cuando el domingo muy temprano en la mañana fueron para ver la tumba de Jesús y encontraron que ésta estaba vacía. Encontraron que la piedra había sido movida, ¿verdad? No se equivocaron de tumba. Ni los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, como también algunos grupos han propagado a través de la historia diciendo de que en realidad vinieron los discípulos, robaron el cuerpo de Jesús para que lo que Jesús había predicho anteriormente de que él resucitaría, ¿verdad?, se hiciera efectivo. Sabemos de que allí había una guardia romana. Sabemos que habían soldados que estaban cuidando aquel lugar, por lo cual era imposible que el cuerpo de Jesús hubiese sido robado, ¿verdad? Más bien encontramos que la verdad es que Jesús sí resucitó al tercer día y se apareció en muchas ocasiones a muchas personas. El cristianismo, amado hermano y hermana, entonces, el cristianismo está en pie, podríamos decir, o se derrumba con la afirmación de la resurrección. Si la resurrección es efectiva, el cristianismo se mantiene en pie. Si la resurrección es un engaño, no existió, entonces toda la creencia del cristianismo se derrumba. Mira lo que dice los versículos 13 al 19. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, lo que dijimos hace un rato atrás, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, pero creemos en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y sigue diciendo el apóstol: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo, es decir, los que murieron antes, ¿verdad? Creyendo en Jesús como el Salvador de sus vidas. Y si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si se encontraran los huesos de Jesús, todo sería una gran mentira. Y seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de pena, los más dignos, ¿verdad?, de dolor por la desgracia que eso significaría para nosotros los creyentes si los huesos de Jesús fuesen encontrados. Pero gloria a Dios porque esto no es así. Y no le quepa duda alguna que hay personas que se han dedicado por todo este tiempo a buscar los huesos de Jesús, pero no han sido encontrados, ¿verdad? Y es la gran piedra, por así decirlo, en que se basa el cristianismo y que no ha sido refutada y que demuestra que efectivamente Jesucristo es Dios. Para que la fe cristiana sea genuina, entonces, es necesaria la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, Jesús solo sería un maestro de moralidad, como muchos otros, ¿verdad? O sería un recopilador de verdades éticas a quien convendría seguir, como tantos rabís y maestros que hubo en la época de Jesús y que los judíos los seguían, ¿verdad? Pero sería uno más como ellos, sería un profeta como muchos otros, si Jesús no hubiese resucitado. Si Cristo no resucitó, amado hermano, la muerte no ha sido vencida. Ojo con eso, ¿verdad? Qué relevante es eso. Si Cristo no resucitó, la muerte no ha sido vencida. Y si la muerte no ha sido vencida, tampoco ha sido saldada la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso que Pablo dice, seríamos los más... las personas más tristes, ¿verdad? Seríamos las personas más desvalidas, seríamos los más desdichados si Cristo no hubiese resucitado. Porque el hecho de que Cristo resucitó significa que la muerte fue vencida, significa entonces de que el pecado o la paga del pecado que nosotros cometimos también ha sido saldada. Ahí está la relevancia de la resurrección. Cristo sí resucitó. Cristo sí se levantó de entre los muertos. Y aunque muchos han tratado de poner mantos de duda sobre aquello, hasta el día de hoy, gloria a Dios, su tumba está y seguirá vacía porque el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos y a través de ese levantarlo de entre los muertos es la gran evidencia de que Cristo es Dios. Por lo cual reitero esta idea de que resurrección y evangelio están íntimamente conectados, ¿verdad? No podemos separar la resurrección del evangelio o no podemos hablar del evangelio sin hablar de resurrección. Un segundo aspecto que el apóstol aborda en este tema, que quisiera resaltar en esta mañana, tiene que ver con que la resurrección está conectado con la esperanza. El apóstol Pablo, entre los versículos 29 al 33, dice: si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? La gente que cree o que sigue a la religión de los mormones, ellos se bautizan por los muertos. Cuando Pablo está hablando acá de esto, no está con esto respaldando la idea de que efectivamente podemos bautizarnos por los muertos, ¿verdad? Por aquellas personas que ya fallecieron, que no tomaron una decisión por el Señor, y entonces algunos de nosotros nos bautizamos por ellos y significaría de que ellos son salvos. Eso es lo que dicen la gente que sigue la religión de los mormones. Pablo no está con esto diciendo de que efectivamente eso está bien. Lo que Pablo está diciendo es que esto algunas personas las practicaban, ¿verdad? Y que si estas personas practicaban esto, si en definitiva Cristo no resucitó, entonces ¿qué sentido tiene seguir haciendo aquello? Y eso es lo que el apóstol acá está diciendo. Vuelvo a reiterar, no es que esté reafirmando que esto está bien, no entra en ese tema acá el apóstol. Vuelvo a lo que dice la lectura. Si no hay resurrección,
¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Ahí coloca otra pregunta, ¿verdad? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Y vuelvo acá a decir de que otra vez el apóstol está colocando figuras para explicar esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que en Éfeso Pablo nunca luchó con ninguna fiera. Sí luchó mucho contra las personas antagónicas al Evangelio. Entonces él termina diciendo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La sociedad occidental en la cual nosotros vivimos, la sociedad cristiana occidental, vive en una cultura donde la resurrección, la vida después de la muerte, pareciera ser que no tiene lugar. ¿Ya? Y allí está entonces esta idea de pareciera ser que nos hemos apropiado del comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vemos una sociedad que se niega a poner límites. No tiene límites, ¿verdad?, en muchas cosas. Y no tiene límites en muchas cosas porque pareciera ser que la vida es ahora. Y que la vida es nada más que ahora. Y como no hay vida después de la muerte, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Los excesos en las diferentes adicciones, adicción a las drogas, a la pornografía, el adulterio, el materialismo, ¿verdad? No solo es práctica común entre los no creyentes, y hay una alerta que se enciende, ¿verdad? También esta es una práctica en muchas personas que dicen haber nacido de nuevo. Aunque vivimos en medio de una sociedad que experimenta crecimiento industrial, desarrollo tecnológico, hoy día se habla de naciones desarrolladas, naciones en vía de desarrollo, también naciones subdesarrolladas, pero aún en las naciones desarrolladas, ¿verdad?, encontramos incrustada fuertemente esta filosofía materialista. Pero finalmente es una filosofía materialista que no satisface. Es una filosofía materialista que ha provocado un gran vacío en la vida de la gente. Hace muchos decenios que la humanidad viene viviendo esta especie de frustración constante, sin expectativas, sin esperanza en algo mejor. Vivimos, y yo lo he dicho varias veces en otras oportunidades, vivimos en la sociedad de la desesperanza. La gente no tiene expectativas, está frustrada por todo. Lo podemos ver en nuestro mismo país, ¿verdad?, en donde nos estamos aproximando a elecciones de presidente o presidenta del país, y uno pega una mirada en el abanico de personas que pueden ser nuestros líderes en los próximos años y encontramos que no hay ninguna persona que uno diga, aquí está, este es el proyecto, este es el camino, ¿verdad? Aquí están puestas nuestras esperanzas en la vida diaria, en la vida cotidiana. Vivimos en una vida de muy poca expectativa, de muy poca esperanza. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con que se ha levantado una cuestión materialista, no solamente se ha levantado una cuestión que tiene que ver con tratar de desarrollarnos de la mejor forma posible hoy día, sino que principalmente tiene que ver con que Dios ha sido quitado. La resurrección de Dios ha sido quitada. La gente, si bien es cierto, cree en el más allá y cree que hay una vida eterna, ¿verdad?, no tiene muchas expectativas o no tiene mucha esperanza o explicación profunda de lo que significa vivir una vida después de la muerte. Por eso han surgido fuertemente algunas cosmovisiones, ¿ya? Ha surgido fuertemente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la adoración a la Madre Tierra. Eso hoy día lo vemos como se propaga. Nosotros venimos desde la zona de la Araucanía, y acá también en el norte lo hemos visto, o lo hemos escuchado, ¿verdad?, de que se le rinde un culto a la Madre Tierra. Antes de comer algo, antes de beber algo, en muchos lugares es costumbre
tirar algo al piso, tirar algo a la tierra, ¿verdad? Porque la madre tierra es la que nos está dando esto que tenemos. Eso lo encontramos. Se han levantado entonces este tipo de religiones antiguas como la adoración, reitero, a la naturaleza. Hoy día vuelve a reaparecer esta antigua creencia de la reencarnación, en donde nos reencarnamos en otras personas, ¿verdad? Y vamos tratando de crecer y desarrollar hasta llegar a un clímax en donde realmente podamos vivir una vida plena, una vida entonces que efectivamente provoque felicidad en los seres humanos. Las sectas, el ocultismo resurgen, ¿verdad? Las películas que tratan cada vez más con relatos de personas que mueren pero siguen vivas o siguen tratando de interactuar con las personas que viven en la Tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué prolifera tanto esto? Muchas películas que vemos hoy día, ¿verdad?, que son éxitos de taquilla, tienen que ver con este tema. Tienen que ver con este tema. ¿Por qué el ser humano, aunque vive en el mundo en el cual vivimos con todas estas dificultades que he tratado de expresar, ¿verdad?, sigue pensando en que hay algo después de la muerte, pero sigue pensando en que hay algo después de la muerte separado de Dios? A mí me da la impresión que este resurgimiento de estas religiones antiguas, ¿verdad?, de estas prácticas religiosas antiguas, tienen que ver con que en cada persona hay un vacío de Dios. Y como hay un vacío de Dios, algo tiene que ocuparlo, algo tiene que llenar ese espacio. Y pueden ser estas y muchas otras cosas. Las consecuencias de esta filosofía materialista están allí, están evidenciadas entonces en esto, ¿verdad? Donde la vida finalmente se extingue en el hoy, donde la vida finalmente pareciera ser que termina hoy día, y es por eso que en esta época de la posmodernidad escuchamos a muchos pensadores y hay muchas personas, ¿verdad?, que en el fondo viven cada día y lo viven al máximo. La palabra del Señor también nos convoca a nosotros a que vivamos intensamente nuestro día, pero sin perder la esperanza futura, sin perder la vida futura, ¿verdad?, sin dejar de perder, de perder la expectativa de que hay un Dios que se levantó entre los muertos y que la muerte ya está vencida. La gente hoy día no vive así. La mayoría de la gente vive en un sentido de frustración aplastante, ¿verdad? Y esas son consecuencias de esta filosofía materialista, donde la vida se extingue en el hoy día, donde no hay esperanza de una vida futura, donde la muerte es el enemigo invencible. Y es por eso que Pablo dice allí en ese versículo 32, bueno, si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay esperanza alguna. Amados hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo imparte verdadera esperanza. Gloria a Dios, ¿verdad? No solo la muerte de Jesús, sino que su muerte y resurrección imparte esperanza. La resurrección de Cristo nos grita de alguna manera que esta vida no es el fin de todo, ni la vida después de la muerte es mera inmortalidad del alma, ¿ya?, como muchos creen. No, cuidado con eso. Cuidado con que nosotros también estemos pensando de que la vida después de la muerte simplemente es que nuestra alma va a ser inmortal. La esperanza bíblica es que los creyentes experimentaremos todos los prodigios y la gloria de un cielo y una tierra completamente recreados. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, ¿verdad? No perdamos de vista aquello. La resurrección, ¿verdad?, la esperanza que nosotros tenemos es que la resurrección nos va a permitir experimentar una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva. Hay una nueva vida, con todo lo que eso significa, pero sin llanto, sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. Pero hay una vida nueva. Los que ya han muerto, ¿verdad?, nuestros hermanos y hermanas que han partido, que han fallecido, que nosotros decimos han partido a la presencia del Señor, ellos están experimentando esa vida nueva que Dios
ha prometido a través de la palabra como consecuencia de que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesús. No nos vamos a sentar en nuestra propia nube, ¿verdad?, con alas y arpas para disipar el aburrimiento. Me acuerdo que uno de nuestros hijos, el más pequeño, una vez hablando sobre este tema del cielo, decía: yo creo que nos vamos a aburrir en el cielo. ¿Cómo vamos a vivir eternamente, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces era su mente de niño concreta, era ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir tantos años y qué vamos a hacer? Bueno, algunos han graficado eso de que estamos sentados en una nube, que nos movemos, ¿verdad?, a diferentes lugares, que tenemos un arpa y tocamos canciones para que el aburrimiento se vaya disipando. No, amados hermanos. En la Nueva Jerusalén habrá actividad bulliciosa, habrá vida verdadera, ¿verdad? Habrá muchas cosas que hacer. Vamos a vivir plenamente, pero habrá una vida nueva, habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, habrá una experiencia nueva, y eso es lo que el cristianismo debe levantar como esperanza para la gente que hoy día vive en desesperanza. La sociedad actual se ha esforzado por tratar de crear el paraíso en la tierra. Sin embargo, tenemos que decir que eso ha fracasado. Las enfermedades incurables llegan, los accidentes inesperados aparecen. La actual pandemia nos ha pegado una bofetada a la humanidad diciendo: la muerte está aquí, ¿verdad? No hay esperanza. No puedes zafarte de esto. Nos grita que ese concepto humano de que el paraíso está aquí en la tierra es un concepto totalmente inadecuado. No, aquí no está el paraíso. Acá está, ¿verdad?, este tiempo de sufrimiento en que tendremos que muchos de nosotros quizás morir, experimentar la muerte. Tarde o temprano todos moriremos. Y antes de aquello, reitero, algunos quizás sufriremos bastante. Sí, es verdad que eso es así. Pero tenemos que recuperar el anhelo por la vida futura. La esperanza de la resurrección da propósito y significado a toda la historia humana. A toda la historia humana. Los creyentes no debemos temer por la forma en que este mundo terminará. Porque antes de que eso suceda, Cristo regresará por sus hijos. Cristo regresará por su iglesia. Cristo regresará, ¿verdad?, por todos aquellos hombres y mujeres que hemos decidido creer por fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Tener una idea apropiada respecto de la vida venidera nos permite asumir los riesgos de un valiente testimonio de Cristo. ¿Por qué podemos arriesgarnos incluso hoy día a hablar de Jesús? Bueno, podemos arriesgarnos hoy día a hablar de Jesús, ¿verdad? Porque hay una esperanza y una vida venidera que Cristo ya conquistó para nosotros. Y eso tiene que ver con la resurrección. La resurrección, amados hermanos, afecta nuestra vida de oración. ¿Cuántas veces nuestra vida de oración o nuestras peticiones, ¿verdad?, que presentamos ante Dios tienen que ver con necesidades físicas o necesidades materiales? Tiene que ver solo con el hoy. No, nosotros como creyentes que creemos en la resurrección, ¿verdad?, nuestra vida de oración también debe ser una vida de oración que mire hacia el futuro, que mire hacia la esperanza. Decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque aunque la enfermedad y la muerte está llegando a mi familia, está llegando a mi hogar, está llegando a mi propia vida, yo tengo mi esperanza puesta en ti. Yo sé que me levantaré también de entre los muertos. Yo sé que partiré para estar contigo por toda la eternidad. Yo sé que tú, ¿verdad?, tienes un lugar para mí, para vivir plenamente lo que no he podido vivir acá. Nuestra oración también debe reflejar nuestra creencia en la resurrección. Quiero que mire junto conmigo en esta mañana, antes de terminar, el libro de Tercera de Juan. Este es un libro que está bien escondidito aquí en la Escritura. No sé cuántos de nosotros alguna vez hemos leído Tercera de Juan, pero cuando el apóstol Juan escribe esta tercera carta, mire lo que él dice en el versículo número 2. Dice:
escribiéndole a Gayo, ¿verdad? Esta carta está dirigida a un hermano que tiene por nombre Gayo. Y él le dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Escucha esto: así como prosperas espiritualmente. Mire el rango de comparación, ¿verdad? Tantas veces nosotros solamente oramos por las necesidades físicas o materiales. Pero aquí Juan está diciendo: yo espero que te vaya bien en todos tus asuntos, que goces de buena salud, así como tu alma goza, así como tu parte espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así como tu vida espiritualmente es plena. Oremos también por eso, oremos por una plenitud de Dios, oremos para que tengamos una vida plena espiritualmente en este tiempo. No solamente que Dios nos provea trabajo, no solamente que Dios nos provea salud, no solamente que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en nuestras dificultades para afrontar los temas de familia. No, oremos también para que Dios nos prospere espiritualmente. Y que esa sea la razón principal, que Dios nos prospere en nuestra comunión con Él, que Dios nos prospere en nuestra vida espiritual. Y que así como prospera tu vida espiritualmente, puedan también prosperar las otras cosas. Y es lo que Juan está hablando de Gayo. Reitero, tantas veces solamente oramos por estas cosas materiales, ¿verdad? Y dejamos de orar por la parte espiritual. Y yo creo que tiene que ver mucho esto con este poco hablar, poco enfatizar, poco darle la debida importancia a lo que es la resurrección. La resurrección de Cristo no es solo la resurrección de Cristo, que es un hecho portentoso. La resurrección de Cristo tiene que ver con que para mí y para ti hay esperanza. Y hay esperanza, ¿verdad?, de que nuestras vidas también serán resucitadas, que nuestras vidas también, ¿verdad?, alcanzarán el propósito y el significado que Dios tiene para cada uno de nosotros. La esperanza de la resurrección, amado hermano y hermana, da propósito y significado a la historia humana. Tu vida tiene sentido. Mi vida tiene sentido, verdadero sentido, porque está afirmado en el hecho irrefutable de la resurrección de Jesús. El que Cristo haya resucitado significa que mi vida tiene sentido, pero no tiene sentido solamente para el ahora, tiene sentido para lo que viene. Y termino diciendo esto: la gente que vive a nuestro alrededor necesita escuchar eso, necesita oír de aquello. Hay tantas personas que viven en la absoluta desesperanza, no solamente porque les falta el pan, no solamente porque les falta el trabajo, no solamente porque hay una enfermedad que se metió en la familia y ha provocado un caos, no solamente, ¿verdad?, por tantas situaciones que vivimos ahora, sino que porque aquellas personas ven que su vida se termina en estas cuestiones del aquí. Y lo que Cristo vino a decir es que la vida no es solo el aquí, la vida no es solo el momento de ahora. La vida tiene que ver con que la vida continúa después de la muerte. Y en esa vida después de la muerte, el único que provoca un mensaje de esperanza y de expectativa maravillosa es Jesucristo nuestro Señor. Amén. No hay ninguna religión que tenga un mensaje de esperanza para lo que venga después. Amén. Ninguna. La única religión que tiene un mensaje de esperanza verdadero para la humanidad después de la muerte, para esta vida y para la que viene, es Jesucristo nuestro Señor, que incluso se levantó de entre los muertos y ha demostrado fehacientemente que es Dios. Amén. Y eso es lo que recordamos en estos días. No solamente que Cristo resucitó, sino que ese es el hecho irrefutable de que el último enemigo, que es la muerte, ha sido vencido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso nos permite mirar con expectativas, con absoluta esperanza, con absoluta tranquilidad, aunque pase lo que pase a nuestro alrededor hoy día, ¿verdad? No importa lo que aquí pase, porque nuestra mirada está puesta en lo eterno, nuestra mirada está puesta en lo que vendrá. Y reitero, me da la impresión de que en el mundo en el cual vivimos hoy día, también en el cristianismo, hemos dejado de mirar con expectativas lo que viene en el futuro. Y estamos mirando mucho el día de hoy.
No sé en realidad cuántos cristianos hoy día anhelan que Cristo venga. Quizás algunos están diciendo, espérate un poquito, Señor, porque tengo que lograr tales proyectos. Espérate un poquito, Señor, porque todavía hay cosas que me faltan por alcanzar. No, eso no es lo que la iglesia evangélica debe hacer. La iglesia evangélica debe anhelar el retorno del Señor. Porque cuando Cristo venga o cuando nosotros pasemos la barrera de esta muerte física, viviremos la vida plena, la verdadera vida la viviremos allí. Por lo cual la iglesia tiene que volver a reflotar este mensaje del regreso del Señor. La iglesia tiene que volver a reflotar este mensaje de que la vida sigue después de la muerte, ¿verdad? Pero esa vida después de la muerte es una vida plena solamente si estamos en Cristo. Y eso tenemos que vivirlo y comenzar también a predicar y a hablar sobre aquello a todos los que están a nuestro alrededor. Una sociedad desesperanzada necesita escuchar un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza, termino diciendo, no es solo para el ahora, sino que es también para lo que venga después. Gloria al Señor, porque Cristo resucitó. Y eso trae esperanza para mi vida, para la vida de todos los que estamos acá, pero también para todos aquellos que por fe se acercan y dicen, ok, yo decido creer en Jesús, yo decido seguir a Jesús, yo decido confiar en Él, ¿verdad? La vida de ese hombre y de esa mujer cambiará, como ha cambiado la vida nuestra. Gloria a Dios en esta mañana por esta resurrección de Jesús, que nos trae verdadera esperanza y vida al corazón. Amén. Oremos al Señor en esta mañana. Padre amado, Gracias, Señor. Gracias, Padre. cuánto nos cuesta a veces poder entender plenamente las diferentes significaciones de tu resurrección. A veces nos quedamos, Señor, con lo que algunas películas o algunos gráficos nos muestran que la tumba se removió y que tú saliste de allí. Y pareciera ser que eso es todo. Al mirar tu palabra, vemos en esta mañana que la piedra haya sido removida y el que tú no estuvieras allí, Señor, tiene una tremenda trascendencia para el ser humano. Allí se cumplió y se hizo verdad que el Mesías anunciado era Dios. Y que si tú eres efectivamente Dios, la muerte está vencida, el enemigo de nuestras vidas, de la humanidad, está derrotado, Señor, y hay expectativas espectaculares para lo que vendrá después de la muerte. Viviremos una vida extraordinaria, viviremos una vida de verdadera plenitud, donde más encima tu palabra de forma concreta dice, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Gloria a Dios por eso, Señor. Y eso es por la resurrección tuya. Hoy día hay tanta gente sufriendo la muerte, hoy día hay tanta gente sufriendo la enfermedad. Hoy día hay tanta gente experimentando el dolor. Nosotros tenemos una buena noticia. La buena noticia de que eso ha sido vencido, la buena noticia de que eso ha sido derrotado, la buena noticia de que hay uno que murió por nosotros y se levantó de entre los muertos para derrotar todas aquellas cosas y darnos una vida plena. Señor, empújanos por tu Espíritu a llevar este mensaje a los necesitados de aquello que tú estás haciendo en nosotros, como lo decíamos la semana pasada. No necesitamos ser grandes teólogos o profundizar, Señor, completamente en tu palabra. Solamente yo era ciego y ahora veo. Esto sucedió conmigo. Y Dios también puede hacerlo en tu corazón. Amado Dios, a aquellos que han estado experimentando la partida de un ser amado, nos recordamos de Silvia, Señor, en estos días, que esta palabra tuya, este hecho real tuyo de que derrotaste la muerte, traiga consuelo para sus vidas. Que tú les levantes en el nombre de Jesús y aún en medio del dolor, de la tristeza, de las lágrimas que pueden haber obviamente en sus vidas. Señor, el gran pastor, el buen pastor que tú eres, les acompañe y les bendiga y consuele sus corazones en medio de este tiempo de dolor y de tristeza. Señor, en esta mañana te adoramos con todo el corazón y recobramos conciencia otra vez
de la importancia que tiene el hecho de que tú hayas resucitado. A aquellos que están enfermos en esta mañana, Señor, extiende tus manos sobre ellos y bendícelos. Sánales para tu gloria, porque tú tienes poder para sanar la enfermedad. A aquellos que están sufriendo, Señor, diferentes situaciones de dolor, en el nombre de Jesús, extiende tus manos sobre ellos y trae consuelo para sus vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Porque creemos en un Cristo que tiene poder y te pedimos que extiendas tu poder sobre cada familia, Señor. Aunque no estamos juntos, tu Espíritu en esta hora viene sobre ellos y, Señor, tú cambias la realidad de las cosas y comienza a mostrarnos efectivamente que tú eres un Dios que tienes poder y autoridad sobre todas las cosas. Señor, gracias porque no somos los más miserables de este mundo. Podemos a lo mejor a los ojos de la sociedad ser poca cosa, pero a los ojos tuyos somos realmente hombres y mujeres